Buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Quien te habla, el pastor, capellán y profesor Marcos Ramírez, dándote la bienvenida a una clase más de lo que es la capellanía de FAPE, la capellanía Conexión de Vida, el primer nivel que estamos teniendo aquí, ¿no es cierto?, en estos días, en estas clases. Damos gracias al Señor. Acá estamos en el origen de la capellanía, quinta clase. ¡Wow! Quinta clase, último día del mes de mayo. ¿Quién iba a pensar? No tengo ni idea quién iba a pensar. Hasta hace un mes atrás, 2 meses atrás, no sabíamos nada de lo que era la capellanía, de lo que era resiliencia, de lo que era, bueno, tantas cosas, ¿no? De lo que era, por ahí algunos que otro escuchó adicciones y tantas cosas, ¿no? Pero hoy estamos con esta bendición de lo que ha sido, ¿no es cierto?, el origen de la capellanía. El origen. El otro día estaba hablando con un ex capellán mayor del servicio penitenciario, un cura católico, amigo de nosotros y amigo de la familia, y decía, la verdad que nosotros no tomamos dimensión de lo que significa todo esto. Qué lástima, le digo, qué lástima, curita, que vos no tomes dimensión, pero yo sí tomo dimensión, ¿eh? Porque yo sí tomo dimensión, de esto, de mis casi 21 años de trabajo en cárceles, en el cual puedo transmitir por estos medios toda la experiencia, todo lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, hemos investigado. Y bueno, hoy comienza, ¿no es cierto? Empezamos historia de la capellanía bíblica, concepto de la capellanía. Esos 7 conceptos de la capellanía nos tienen que haber volado la cabeza. Tienen que haber hecho algo nos tienen que haber hecho. Y después, perfil del capellán. Hoy, con estos mates amargos, estos mates amargos, que como buenos mendocinos que somos y buenos hijos de Dios, que no necesitamos endulzarnos porque somos bastante dulces. No sé de qué se ríen, pero bueno, hoy vamos a tener, hoy y la clase que viene son clases muy importantes. Son clases muy importantes. Pastor, las otras clases también eran importantes, obvio que sí, pero estas también que son importantes, ¿sí? Porque hoy vamos a entrar a el tema que tenemos para hoy, son capellanías creadas por ley. Vamos a hablar de todas las leyes o parte de las leyes y tratados internacionales que están a favor de la Iglesia de Cristo. No podemos creer que estamos en la segunda década del siglo XXI y los evangélicos no sepan qué leyes son las que nos defienden o cuáles son nuestros derechos. Sabemos que tenemos derechos, pero no tenemos ni idea dónde están. Entonces, bueno, como buenos evangélicos que somos y que queremos que esto tenga una repercusión nacional, porque esto no tiene por qué quedar acá, porque esto tiene que tener una repercusión nacional en esta generación de capellanes que estamos levantando, no para el hombre, sino para gloria y honra del Espíritu Santo de Dios, gente formadas, educadas y instruidas, no solamente en letra, sino también en palabra de Dios y en conceptos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si uno dice, ¿cuáles son las leyes que debe defender un hijo de Dios? Sí, no, las leyes del reino. Bueno, decime las leyes del reino. Bueno, no, las leyes del reino, las del rey, ¿cuáles son?
¿Cuáles son las leyes del reino? No, bueno, a veces no sabemos ni siquiera decir las leyes del reino. Empecemos primero por los 10 mandamientos. A veces no sabemos ni los 10 mandamientos. Bueno, pero Cristo no vino vino a deshacer los 10 mandamientos. ¿Estás seguro vos eso? ¿Estás seguro que Cristo vino a deshacer los 10 mandamientos? La Biblia nos dice que Cristo no vino a deshacer los 10 mandamientos, sino vino a cumplir con la ley. Vino a cumplir con la ley. No vino a abolir la ley. La vino y la cumplió. La cumplió porque la gracia de Dios, toda la gracia de Dios estaba en su vida. Y dio cumplimiento con 10 mandamientos, 10 de los 1500 que había dado el Señor en Éxodo. 1500 había dado. Y de los 1500 los bajó a 900, y de 900 los bajó a 500, y de 500 los bajó a no sé cuánto. Y dijo, bueno, no pueden ni cumplir ni 10 mandamientos. No, ni 10 cumplieron. Y Cristo vino a cumplir esos 10 mandamientos. Porque él mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla tal y como está escrita. Con la gracia de Dios, con la unción de Dios, con la bendición del Padre en mi vida. Aleluya. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos nosotros? Los voy a volver a recalcar en esta noche. El objetivo de este curso es que el alumno adquiera herramientas eficaces. No podés no defenderte sin saber, aunque sea un artículo de una ley, de lo que estás haciendo o de lo que vas a hacer. Yo vengo a hacer esto. ¿Y en dónde está encuadrado lo que usted está haciendo? En este lugar. Ah, momento. Este sabe, no le puedo meter el dedo en la boca. No le puedo decir, váyase, no venga más. Porque eso es lo que ha pasado muchísimas veces. Nos hablamos en el perfil del capellán, no hablamos en el perfil del capellán, mi pueblo pereció, mi pueblo fue talado, mi pueblo fue cortado por falta de ¿qué? Porque despreciaste la sabiduría. Entonces, amados, en esta clase de hoy, nosotros no solamente te queremos formar como capellán, no solamente te queremos formar como hombre de Dios o como mujer de Dios que usted es, sino también te queremos equipar con algunas cosas que son necesarias a la hora de la práctica y a la hora de la aplicación. A la hora de la aplicación. Ahora estamos hablando de derecho. Hay una persona que va a ejercer el derecho y hay otra que va a estar del otro lado esperando a que ese derecho sea aplicado y ejercido. De ello estamos hablando. A una que va a cumplir con lo que la ley la manda y a la otra que va a esperar a recibir lo que la ley tiene estipulada para ella. Interesante, ¿no? Pues en esta noche vamos a hablar de esto, de las leyes que están a favor de la iglesia, de las leyes que están a favor del cuerpo de Cristo y de las capellanías creadas por ley que hay en nuestra amada y bendito país. Primero que tenemos que hablar cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de no solamente de leyes, sino tenemos que hablar primero de los tratados y de la reforma constitucional del año 94 que hubo en nuestro país, que después de no sé de cuántos años se les ocurrió a los políticos de Argentina reformar nuestro país y reformarlo a través de la Constitución, que era una ley
era una constitución antiquísima porque estaba fuera de la realidad. Hoy sigue estando fuera de la realidad. Que las necesidades son tantas son, que sigue estando fuera de la realidad. Bueno, allí Argentina renovando su constitución argentina, adhirió a pactos y tratados internacionales, con jerarquía de constitución nacional. Pues en esta noche vamos a hablar de algunos de ellos, para que sepa usted de dónde viene la libertad de expresión de culto, la libertad de conciencia. Ah, pero yo tengo mi conciencia tranquila, sí, pero hay una libertad de conciencias y de religión y de culto a nivel internacional que nos ampara. Nos ampara para expresar y profesar nuestro credo tal y como lo hacemos. Qué interesante, ¿no? Pues en esta noche vamos a hablar un poquito. Hay un micrófono abierto, me parece. Vamos a hablar un poquito esta noche de lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos, que es una declaración universal del año 49, que habla de la libertad de conciencia, de pensamiento. Qué bueno es saber que la libertad de pensamiento, por más que otros piensan distinto que nosotros, y nosotros lo sabemos, porque están todos los días atacándonos y están todos los días juzgándonos, ¿no es cierto? Es interesante saber que nosotros, más allá de que muchos nos quedamos callados por respeto y no por ignorantes, es preferible a veces pecar por callados y por silencio y no por ignorantes. La libertad de expresión, de conciencia y de libre pensamiento. El artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos nos habla y nos dice, y esto quiero que lo entiendan, este tratado internacional es de libre aplicación para todo el territorio de Argentina y se aplica en todo el mundo, este tratado internacional. Pastor, ¿qué nos está enseñando? Porque si usted, capellán, se va al otro lado del mundo o se va pasando la frontera, sepa que este tratado a usted lo va a cuidar. O por lo menos va a tratar de que el momento difícil que pase no sea que pase un momento de calor, ¿no es cierto? Como a veces nos pasa, que a veces nos agarra un momento de calor que nos transpiramos entero. No sé de qué se ríen, pero a veces nos pasa. A veces nos pasa. Que pasamos unos calores ahí. Tranquilo. El artículo 3 expresa, dice, derecho de libertad religiosa de culto. Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. ¡Wow! ¿Viste aquellos que hacen campaña y que están todo el año haciendo campaña, que no les afecta el invierno, ni el otoño, ni el verano, ni nada? Bueno, eso es manifestarla en público. Y viste aquellos que están también en cuatro paredes metidos en invierno, en verano, en otoño, ¿no? También. Eso es hacerlo en forma privada.
Entonces quiere decir que este tratado internacional se aplica en Argentina, ¿no es cierto?, por la reforma de la Constitución de nuestro país. Argentina adhiere, ¿no es cierto? Alguien ya está pidiendo algo que no sé si lo voy a hacer, pero tranquilos, esperen, por favor. Porque les entra la desesperación. Por favor, tranquilos. Déjenme tomar este mate. Este tratado internacional se aplica a todas las personas del territorio de Argentina, libremente. No hay nadie que te pueda decir, no, y el que te dice que no, le puedes decir tranquilamente, con toda la educación y con toda la gracia de Dios que hay en nuestra vida, hermano, te faltó leer esto. ¿No lo sabes? Estás cometiendo una falta gravísima. Porque al faltar a este tratado, cuando uno falta al tratado, ¿qué está haciendo? Lo está violando. Es así de sencillo. Cuando vos no lo respetás, cuando vos no se está aplicando, cuando no se está ejerciendo, ¿qué está haciendo? Sí, me están violando el derecho. Entonces, este es uno de los tratados internacionales que Argentina firmó, no solamente en décadas donde hubo dictaduras, sino también en la reforma del 94, cuando Argentina reformó nuestro país, reformó la Constitución Nacional de nuestro país. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, que este es muy conocido, están pidiendo cosas que todavía no saben si se las voy a pasar. Esperen un poco, por favor. Les gana la ansiedad más que a mí, a ustedes. Todavía no sé cuánto les voy a cobrar por esto. Tranquilos, por favor. El Pacto de San José de Costa Rica, donde está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En el artículo número 12, en los 3 artículos que habla sobre la libertad de conciencia, expresión, pensamiento, libertad. Estamos hablando de libertad de culto. Estamos hablando de libertad, que nadie me puede sacar esta libertad de profesar mi fe. Dice lo siguiente: libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o su creencia, o de cambiar de religión, o de conservar su religión, su creencia, así como la libertad de profesarla, divulgar su religión o su creencia individual, colectivamente, tanto en lo público como en lo privado. Acá ya agregó lo colectivo. Lo colectivo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Por eso muchas de nuestras denominaciones se juntan cuando hablamos de las dos vidas. Nos juntamos colectivamente porque somos muchas comunidades que le decimos sí a la vida y no a la muerte.
Esto es uno, no solamente es un mandamiento, sino es uno de los delitos más aberrantes que se están de hace un año atrás que se vienen cometiendo en Argentina. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión, su creencia o de cambiar su religión de creencia. El artículo 3 es importante entenderlo, donde nos dice la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias están sujetas únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral, lo público, el derecho, los demás. Cuando hubo una pandemia, todos fuimos restringidos a nuestros hogares, en nuestras casas. Pero acá está donde muchas veces el gobierno se agarró, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el municipal, el departamental, el del partido, para decirnos, momento, hay una situación de emergencia de salud nacional. No se puede hacer esto porque estamos atravesados por una pandemia que muchos hasta el día de hoy dudan y muchos dicen un montón de cosas. Pero muchísimos amigos murieron y familiares y gente murió. Y no nos vamos a meter con eso, porque sería faltarle el respeto a muchísima gente que hasta el día de hoy está sufriendo como nosotros, por un ser querido que se murió por esta pandemia. Entonces, el artículo 3 nos habla que sí se puede suspender por un tiempo de profesar, no de condenar ni tampoco de obligarnos a cambiar nuestra fe. No, de suspender momentáneamente esto, de juntarnos, de esto, del otro, porque hay una situación de salud, hay una situación de seguridad. Anda a Ucrania, anda a hacer un culto a Ucrania. Pero Ucrania está bajo tiroteo las 24 horas del día. Sí, anda a hacer un culto allá. No, bueno, pastor, pero ¿qué me está diciendo? Y sí, pero hay algunos que hay que hablarles así, porque no lo entienden. Hay gente que no lo entiende. Bueno, andate a Ucrania si querés ir. Y no es que uno te está mandando a que te vayas a morir, ni nada por el estilo. No, no te deseo eso, ni nada por el estilo. No hay gente que no lo ha entendido hasta el día de hoy. Bueno, acá te estamos enseñando y te estamos educando para que muchos, ¿saben cuánta gente me llamó? El pastor tanto está preso. ¿Y qué quiere que haga? El pastor de aquella congregación le da no sé cuánta. Y bueno, ¿qué quieren que haga? ¿Qué puedo hacer yo? Más que presentarle un abogado y que después le pague al abogado para que lo saque. Hasta el día de hoy siguen habiendo consecuencias de esas faltas. Claro. ¿Sabe cuántas iglesias en Estados Unidos cerraron sus puertas? ¿Sabe cuánta gente demandó a muchísimos pastores en Estados Unidos? Un montón, por no haber tenido medidas ni protocolares, ni haber respetado la distancia, ni nada por el estilo, porque se les antojaba poner la mano y hacer posición de mano cuando no se los permitían. Entonces, amados, esto no es que nosotros estamos enseñando cualquier cosa, no, te estamos enseñando lo que la ley dice, lo que está en la Constitución, lo que podemos hacer, y cuando no lo podemos hacer, no es que nuestras libertades están siendo restringidas, es que ya está estipulado por algún momento suspenderlo, no es que me la están quitando, no es eso, es que como dice acá la ley, únicamente se va a limitar
si es necesario proteger la seguridad, la salud, el orden público, la moral, los derechos y las libertades de los demás. Y muchísima gente se largó a hacer tantas cosas. Por eso necesitamos que los capellanes, esta generación de capellanes no cometa, y capaz que digo mal al decir esto, no cometa ese pecado de ignorancia. No se enoje, no estoy enojado con usted ni nada por el estilo. No, nada que ver. Nada que ver, no estoy enojado con aquellos que cometieron la falta. No, no estoy enojado. Pero lamentablemente esa falta les trajo una consecuencia. A muchísimos le clavaron una multa, les pusieron la faja de clausura y no solamente eso, le inhibieron la firma y después las multas y las consecuencias, ¿quién? Entonces, que Dios nos ayude a entender y a discernir los tiempos en los que estamos, porque no son tiempos ni fáciles ni sencillos, pero son necesarios para que entendamos que los capellanes de hoy deben estar formados en todo, no solamente en doctrina, no solamente el capellán debe estar formado, instruido, capacitado, sino también tiene que saber de leyes, tiene que saber cómo defenderse legalmente. El capellán y la capellana en este tiempo, para saber, momento, esto no está bien. Pero también decir, bueno, momento, acá está también la ley diciéndome algo. Yo también tengo que acatarlo. No vivo en Marte, vivo acá en la Tierra. Entonces, mis amados, que Dios nos bendiga. También la comisión, la OEA, ¿qué es lo que es la OEA? Es la Organización de Estados Americanos. La OEA es la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos le dijo a Argentina, ¿por qué no te expresás por lo que está pasando en Cuba? ¿Por qué no te expresás por lo que está pasando en Venezuela? ¿Por qué no te expresás por lo que está pasando en Nicaragua, que mataban las personas como si fueran perros? La OEA es la Organización de Estados Americanos, que también Argentina también tiene un lugar ahí. Y Argentina nunca se expresó por lo que pasó en Colombia, por lo que pasó en Venezuela, por lo que pasó en Ecuador, por lo que pasó en Bolivia, que mataban a los pastores por ir a protestar. Y la OEA decía, mijito, ¿qué está pasando acá? Entonces nosotros no podemos desconocer estas cosas. Porque si usted se va o está acá o se va de su frontera, debe de saber, debe de conocer todas estas cosas, que son las cosas que lo defienden, pero también son las cosas que usted puede hacer. Aleluya. Y la OEA dice, en el principio doctrinal, dice, de principio y de conciencia, de libertad. Qué bueno entender el principio. Porque cuando nosotros abrimos la Biblia en Génesis 1:1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después en el versículo 6-7 dice, y primero creó los cielos, pero un momento, esto está mal. ¿Cómo es el tema? ¿Ah? No está mal. Nada está mal. En la Biblia nada está mal. ¿Ah? Si la Biblia me dice que en el principio Dios creó los cielos, está hablando de las galaxias, de la tierra y de tantas cosas que creó Dios. Con el chasquido de su dedo y con el pronunciar de su voz, así, ¡pah! Fueron hechas tantas cosas, de lo que no existía, como dice Hebreos, existió, hubo existencia. Pues es interesante entender lo que nos dicen también las leyes. Estos son principios. ¿Qué principios? ¿Qué principios? Toda persona tiene el derecho a la libertad de conciencia y religión.
ser incluida en este derecho según su creencia, el derecho a participar en actividades religiosas, espirituales, a ejercer sus prácticas tradicionales. ¡Wow! ¿Eh? Así como el derecho a recibir visitas de representantes religiosos espirituales. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Eh? Y después escuchamos a uno, no, yo vengo a cambiar. ¿Qué vas a cambiar si ya estaba esto, ya estaba hace como 80 años que está escrito esto? ¿Qué venía? ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Decime algo nuevo que no hemos escuchado, por favor. ¿Ah? Después viene Juan de los Palotes y nos quiere meter el dedo en la boca. Entonces es necesario, así como Jesucristo crecía en gracia, en conocimiento delante de Dios y delante de los hombres, nosotros también crezcamos en esa gracia, en ese conocimiento, pero también en esa sabiduría delante de los hombres, mis amados, para que verdaderamente podamos tener, ¿no es cierto?, todas estas cosas y no despreciemos todo esto en el cual el pueblo de Israel después lo lamentó. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando venía cualquiera a expresar cualquier cosa delante del pueblo de Israel, ¿qué están haciendo esto? ¿Nos quieren matar ahora? Y sí, viejo, si vos dejás que la libertad de los demás crezcan, más vale que después a nosotros nos van a querer borrar. El artículo 14 de nuestra Constitución, de nuestra Constitución, en una parte, ¿no es cierto? El artículo 14, el artículo 2 de nuestra Constitución dice que Argentina va a adoptar, ¿no es cierto?, como religión oficial a la Iglesia Apostólica Romana. Sostiene, dice específicamente. Pero el artículo 14 dice: todo habitante de Argentina, ¿sí?, de nuestra nación, goza de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y una parte final, en la parte final, dice de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Pero también está sujeto a la ley y a los reglamentos. ¿Qué ley? La 21745, que es la ley de culto de Argentina. Es una ley nefasta que es del año 78, que fue promulgada por Videla y que hasta el día de hoy la seguimos teniendo nosotros los evangélicos como la única ley de culto en Argentina, que tiene 5 artículos nomás. 5. La 21745. Qué interesante, ¿no? Y quiero terminar la clase porque se nos va como agua la hora, como agua. La ley 23.458 es una ley que fue sancionada en Argentina en el año 86. Habla de las legalizaciones y de los apostillajes que tienen en Argentina validez. Cuando vos apostillás un título en Argentina, y más un título oficial, ¿no es cierto? Nosotros estamos tratando de apostillar esta capellanía para que tenga validez en la Corte de la Haya, y esa validez que le da la Corte de la Haya la hace válida en 170 países en todo el mundo. Interesante, ¿no? ¿Ah? Que vos seas capellán en Argentina y en 170 países más. Yo no sé si nos va a alcanzar la vida para,
para recorrerlo, ¿no? Vamos a tener que tener un bolsillo de aquello, pero que Dios nos ayude, ¿no? Pero es interesante saber esto. ¿Por qué? Porque son leyes que están a favor de la iglesia. Hoy, desde hace 10 años a la fecha, las únicas leyes que nos están pegando son igualdad de matrimonio, de el ISI, del lenguaje inclusivo, de enseñarle a nuestros niños de 3 a 5 años, cuando usted le enseña a un niño de 3 a 5 años, de 3 a 5 años, le enseña el ISI, que le pega en la frente como si fuera que usted va a pisar, ¿no es cierto?, una calle recién hecha, la va a pisar recién hecha y queda la marca ahí, ¿no es cierto? Cuando vos la pisás, bueno, así le queda grabada en la mente a ese niño, que papá, papá es amor y que mamá, mamá es amor. Qué terrible, ¿no? Eso es lo que hace el ISI. La ley de educación, ¿no es cierto?, sexual en las escuelas. Y no solamente eso, sino también las ideologías y también otras cosas más. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿y a nosotros quién nos defiende? Bueno, estos son tratados internacionales que nos defienden para que nosotros verdaderamente hagamos valer nuestra libertad de conciencia y de religión, nuestra libertad de pensamiento, que verdaderamente yo respeto. Mira, no lo comparto, te respeto, ese es el límite que tenés vos, acá comienza también el mío. Entonces hoy, esta clase que estamos tomando es para que verdaderamente los capellanes de esta época, los capellanes, esta nueva generación de capellanes, podamos tener todas las herramientas que nos hagan falta para que verdaderamente podamos defendernos y saber defender el ministerio. Saber defender el ministerio. Hace pocos días atrás a un pastor le cerraron la iglesia y le pusieron las fajitas, cese de actividades. Ah, qué bueno, ¿no, pastor? Qué interesante. 70 años hace que está tu iglesia ahí y que venga un Juan de los Palotes a decirte que tu iglesia se cierra porque se le ocurre a él. Ah, mirá qué bueno, ¿no? No, pastor, esto no es así. Vamos a defender la causa del Señor Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Vamos a defenderla con lo que sea, con abogados, con estas leyes y con todo lo que el Señor nos ha dado para hacerlo, porque hay herramientas a favor de la iglesia y usted no las puede conocer. Tiene que conocerlas en tu provincia, en tu departamento, en tu partido. Hay una ley a favor a la asistencia espiritual. Y nosotros no la podemos desconocer. Hasta ayer desconocíamos un montón de cosas. A partir de hoy, esto no puede pasar más. ¿Pequemos? Bueno, pequemos, pero por defender la causa, no por abandonarla. Bueno, pequemos por defenderla la causa. Pero esa expresión está mal hecha. Bueno, no sé, como vos quieras. Defendémosla hasta los botines. Pero la causa de Dios, porque se le ocurra a cualquier malandra cerrarnos la iglesia, no. Entonces hay cosas que verdaderamente hoy están a favor de la iglesia y del cuerpo de Cristo que nosotros debemos saber. Y estos tratados internacionales y estas leyes internacionales, estos pactos internacionales, verdaderamente son de aplicación general en el territorio de la Argentina y en todo el país.
y en todo el mundo. Y muchas veces por callarnos y por no saber, hemos entregado cosas que no tendríamos que haber entregado. ¿Ceder más terreno de que hemos cedido? No. Así que en esta noche, que Dios nos bendiga. Usted dirá, ¿el pastor está enojado? No, no estoy enojado. Para nada. Es una bendición poder transmitir todas estas cosas que hemos aprendido con los años. Con los años los hemos aprendido. En cada departamento, municipalidad, en cada provincia hay organismos del Estado que están para defendernos. Que nosotros no golpeemos la puerta es pura comodidad de cada uno de nosotros. Pero hay organismos del Estado que están para garantizar los derechos de las personas. Los derechos de las personas. Así que Dios nos bendiga en esta noche. Vamos a dejar hasta acá. Le voy a pedir a la pastora Silvia, que está ahí. Pastora Silvia, por favor, haga la oración dando gracias al Señor por esta clase. Buenas noches, Señor les bendiga a cada uno. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta oportunidad, Señor. Señor, y por lo que tú estás haciendo en este tiempo maravilloso. Señor, donde tú estás preparando a la iglesia, a la amada, donde tú nos estás entregando armas preciosas, Padre, para defender tu nombre, poder levantarlo en alto, Padre, y los derechos, Señor, que tenemos aquí en la tierra. Querido Dios, en esta noche, Padre, mi alma te alaba, Señor, y te bendecimos, amado tierno Salvador. Dios mío, Padre, que cada una de esta enseñanza, Señor, quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios mío. Dios mío, formando una iglesia con estructura, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Gracias. Gracias, bendecimos y honramos, Señor. Señor, al capellán, en el nombre de Jesús, por dar este tiempo, Señor, para nosotros. Gracias, Señor. Un tiempo amado, Dios mío. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gracias, papá. Amén. Muchas gracias. ¿Paro la grabación? No, todavía no. No, pará un poquito. Pará. Es interesante entender de que nosotros somos extranjeros en esta tierra y obedecemos las leyes del reino de los cielos. Pero también hay leyes humanas que debemos obedecer y que estamos en esta gracia, en esta dispensación de la gracia que nos ayuda a obedecer, a ser obedientes. Por eso es importante que la tarea que te voy a dar ahora, es de buscar cuáles son las leyes que defienden la libertad de conciencia y religión en tu provincia. Ya sea la constitución de tu provincia, ya sea una ley específica, ya sea un artículo, un inciso, ya sea que hable de algo de la libertad de pensamiento como hemos hablado durante esta hora. ¿Qué? Algo, ¿qué pasó? Algo de eso me vas a mencionar en la tarea que me vas a enviar a partir de hoy. Origen de la capellanía, resumen de origen de la capellanía que ya sabían. El primer capellán bíblico. Concepto de la capellanía que ya sabían. Y le van a agregar cuál es la ley en mi departamento, en mi provincia, en mi partido, que habla de la libertad de conciencia y que me defienda para profesar libremente el culto.
un pedacito nomás que diga eso, ¡chup! Lo corto, lo pego y lo mando. Recuerden que lo pueden empezar a enviar la tarea de lunes a viernes en el horario de comercio. Porque por ahí algunos, pastor, me acordé ahora a las 4 de la mañana de hacer la tarea. Bueno, que como si yo no me levantara a las 5 para ir a trabajar, ¿viste? O a las 2. Que tengamos consideración que yo soy una familia como vos, que se levanta todos los días a trabajar y que trabaja y que después de 13, 14 horas de estar trabajando, vuelve a su casa para estar un ratito con su familia para enseñar estas cosas. Así que en esa hermosa consideración le pido, ¿no es cierto?, que en las horas de comercio, todos sabemos cuáles son las horas de comercio, pueden estar enviando su tarea por WhatsApp, audio, texto, foto, email. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Ahora sí, para de grabar, Héctor.